Ok, hoy es 5 de octubre del 2021, lección número 21, semana 11 del segundo semestre de 2021, curso de Comunicaciones Eléctricas 1, donde estamos viendo modulación en frecuencia. La última lección, quedamos en analizando lo que es el ancho de banda de las señales moduladas en ángulo, donde pues dejamos, básicamente llegamos al punto donde establecimos a partir de una modulación de tono, que es la manera de poder obtener datos cuantificables de manera un poco genérica, digamos, eh, porque aplican, digamos, y son comparables con otros casos, ¿verdad? Es que ese es el detalle, que sean comparables para poder decir si un sistema es mejor o no que el otro, etcétera. Entonces, llegamos a ese y establecimos, cuando trabajábamos con tonos a partir de una modulación de frecuencia, llegamos a esta expresión, ¿verdad? Esta es la expresión a la que llegábamos como señal modulada. Lo hicimos en FM, pero en PM, por las razones que hemos visto, pues es similar. Y entonces, llegamos y obtuvimos este parámetro que se llama beta. Beta es el índice de modulación, ¿verdad? Definido aquí, beta es igual a delta F sobre FM, y a su vez delta F era igual a KF por AM, ¿verdad? Teníamos ahí. Y hasta este punto aquí no había ninguna aproximación ni nada, digamos, esta era una expresión completamente íntegra, digamos, analítica de la modulación por tono. Y entonces a partir de ahí, este beta está ahí, tienen dos casos. Uno que se llama Narrowband FM, que es cuando el índice de modulación es pequeño comparado con un radian mucho menor que uno, y otro cuando es de banda ancha, que es mucho más grande. Y estábamos analizando eso y empezamos a trabajar en lo que es banda angosta, básicamente. Ese es el punto en el que quedamos la lección pasada, y a partir de ahí, pues, estábamos desarrollando algo. Vimos un par de cosas, aquí nada más me tiré atrás para un poquitín para ver eso, para poner donde hacer el salto por donde íbamos. Aquí eran muchas diapositivas para no pasarlas una por una. Y llegamos a esto también lo hicimos, no lo voy a repetir todo porque ya esto lo habíamos hecho, ¿verdad? Básicamente lo que hicimos fue establecer primero una igualdad y después una aproximación, hacíamos el salto, ¿verdad? Con parte de aproximaciones trigonométricas. Entonces aquí vamos con la igualdad, esta expresión es una expresión completa, y aquí dimos el salto a la aproximación. Y cuando hacíamos la aproximación, para el caso muy particular, cuando beta es menor que 1, llegamos a esta expresión de Narrowband FM. Y la comparamos de manera directa con esta, que es la de AM. Y resulta que tienen dos parecidos, o tienen un parecido más bien muy grande, perdón, donde tenemos para ambas una portadora, ¿verdad? Que es idéntica a nivel de portadora, pero nos encontramos con dos diferencias en la otra parte. Obviamente esto es AM, gran portadora, con un tono, ¿verdad? Para que sea comparable. Volvemos a ese asunto de que sean comparables. Y luego nos damos cuenta que aquí hay semejanzas y diferencias. ¿Cuáles son las semejanzas? Constantes, ¿verdad? Que están por ahí. Términos trigonométricos, eso lo podemos decir que es algún tipo de semejanza, pero los términos trigonométricos están a 90 grados, los dos, ¿verdad? Tanto el de la portadora, que es el de FC, está en cuadratura, ¿verdad? Uno es seno y otro es coseno, como el tono de información, este está en seno y este está en coseno, los dos están en cuadratura. Y luego, bueno, aquí había un menos también, que eso pues, también afecta, digamos, un poquito la expresión. Sin embargo, a partir de las semejanzas podemos hacer algunas cosas, ¿verdad? Entonces, por ahí
venía el asunto de por qué es obvio que beta se le llame índice de modulación, porque cuando yo comparo aquí tengo amplitudes, ¿verdad? Y aquí veo que beta se compara con mu, que es el índice de modulación en AM, entonces tenemos eso. Primero vimos, pues, la parte a nivel de circuitos, cómo es que se hace el circuito. Voy a igual dar el salto aquí porque esto lo vimos la vez pasada, cómo podíamos construir el circuito, ¿verdad? Aquí, de hecho, fue aquí donde quedamos la vez pasada, donde teníamos que el sistema M, pues, se puede construir, ¿verdad? De esta forma, y este sistema de Narrowband FM se puede construir de esta forma, ¿verdad? Entonces hay un asunto ahí de semejanzas, lo cual es, pues digamos, positivo, digamos, esa parte es positiva, eh, que pues ayuda a ver semejanzas y vemos una opción, ¿verdad? Que es que un sistema de banda angosta, porque estamos hablando únicamente de banda angosta, ¿verdad? Específicamente porque aplicamos una aproximación, este, se puede construir de manera similar a cómo se hace uno de AM. Entonces, ese es este, un primer paso, ¿verdad? Que eso es, pues bueno, ¿verdad? Uno ve las ecuaciones, recuerden, yo les he insistido, poderle sacar una ecuación de un diagrama o viceversa, ¿verdad? Eso es importante, o poder juntar eso, ¿verdad? Entonces eso eso es importante, ¿verdad? Entonces, resulta que así como podemos tener AM de esta forma, pues podemos tener Narrowband FM de esta forma. Entonces, eso es una semejanza que es interesante de analizar, ¿verdad? La diferencia es que la expresión AM pues tiene la portadora, ¿verdad? Multiplicada por la información de manera directa. Aquí no es exactamente lo mismo, sino que hay que desfasarla 90 grados, ¿verdad? Entonces, hay un pequeño detalle ahí que tomar en cuenta. Luego, había un asunto de una integración, ¿verdad? Eso, si uno repasa la expresión, lo ve, ¿verdad? Y eso, pues, me crea alguna diferencia. Y Narrowband PM también se puede crear, digamos, de manera similar, quitando aquí la integración, porque ya habíamos visto. Bueno, esto es a nivel de circuitos, pero ahora veamos un par de detalles. Se dice, digamos, a nivel práctico hay varios criterios y es complicado. Nosotros establecimos un beta mucho menor que 1. También la misma literatura, digamos, si uno busca, también a veces le habla, bueno, y si beta es menor de 0.3, eso es un poco, pues, la práctica, ¿verdad? Pero bueno, podemos tener o podemos aplicar la aproximación. Nosotros, ¿qué criterio vamos a utilizar? Para tratar de ser claros y evitar ambigüedades, vamos a tratar usualmente mucho menor que 1. Pues lo rescato aquí, digamos, la literatura lo pone, digamos, si ustedes revisan, Strembler habla de ese criterio menor de 0.3, pero nosotros vamos a tratar de siempre ser muy claros a nivel de evaluaciones y de ejercicios, pues trabajar con uno menor a 0.1 para que sea un poco más claro. Pero bueno, podemos aplicar este criterio, ¿verdad? Entonces tenemos ese criterio a utilizar. Eh, entonces, esta es la expresión, ¿verdad? Que tenemos ahí. Y resulta que podemos jugar un poquito con ella. Entonces, este narrowband FM le podemos aplicar una igualdad trigonométrica. Aquí tenemos multiplicación de senos, ¿verdad? Seno por seno. Y una multiplicación de dos funciones seno la puedo expresar como una diferencia de dos funciones coseno. Entonces, resulta que ese narrowband FM, nuevamente puedo hacer una aproximación adicional, ¿verdad? Este menos se cancela porque sale un menos por acá. Entonces me queda la misma portadora y dos tonos. Siempre analizarlo a nivel de tonos es más fácil porque los tonos son muy sencillos de estudiar, ¿verdad? Cuando yo tengo un producto, es más difícil visualizar algunas cosas. Entonces, esa expresión, a su vez,
yo la puedo ver muy similar a la expresión de AM. Nosotros habíamos desarrollado esta expresión en algún momento cuando obtuvimos la potencia, por ejemplo, de AM. Ahorita que vienen saliendo de estudiar para el examen, tienen que acordarse de eso. Tenemos portadora y teníamos dos expresiones a partir de las cuales calculábamos la potencia de la banda lateral inferior y banda lateral superior, ¿verdad? Recuerden que este es el caso para un tono en AM. AM hablamos de gran portadora y era el caso cuando, si vemos en la banda positiva, ¿verdad? El espectro, teníamos FC, que es esta de aquí, ¿verdad? Entonces teníamos un tono ahí, que es AC, y dos tonos a los lados, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En qué frecuencias? Aquí, en FC, ¿verdad? Menos FM y FC más FM. Eso es lo que tenemos en ese punto. Ok, entonces, eso es lo que teníamos para M, ¿verdad? Cuando hacemos modulación por tono, doble banda lateral, upper sideband, lower sideband y carrier, ¿verdad? Y resulta que seguimos con las similitudes, esto se sigue pareciendo a lo que ya teníamos acá. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos un coseno y tenemos también dos tonos, ¿verdad? También en FC más FM y FC menos FM, ¿verdad? O sea, a nivel de magnitudes, si yo analizo, también tengo eso y tengo dos bandas laterales de la narrow band FM. Súper interesante, lo estoy haciendo un sistema de modulación diferente, que es introducir la información para modular la frecuencia, y de ahí me encuentro que, que esa expresión se parece demasiado a una M, pero no es igual. Es muy parecido, pero no es igual. Y hay que explorar a qué se debe esa diferencia. ¿Dónde está aquí el asunto? ¿Dónde marca la diferencia? Este menos y este más. Eso marca un montón la diferencia. Porque si analizamos las expresiones, ¿verdad? Tenemos portadora, tenemos un tono, ¿verdad? En una frecuencia, aquí un tono en la misma frecuencia, una constante. La diferencia es que estos dos se están sumando en fase, ¿verdad? Esta expresión de la banda lateral superior, esta es la superior, ¿verdad? Porque es FC, no, perdón, la inferior, FC menos FM, ¿verdad? La mueve para acá, está en una frecuencia más baja. Este es el lower sideband. Lower sideband. Esto sería lower sideband, ¿verdad? Que está un poquito más bajo. No se suma en fase, o no, bueno, no es en fase, porque la fase es distinta porque las frecuencias son distintas, pero no se suma con esa, sino que hay una diferencia. Y vamos a analizar ese detalle, ¿verdad? Pero algo que sí vemos, y lo vemos de acá, es que esto es double sideband, ¿verdad? Double sideband, y de ahí esto en frecuencia también es double sideband, doble banda lateral. No obstante que esto es narrow band FM, ¿verdad? Comparten esa característica de ser de doble banda lateral. Y eso es sumamente interesante, digamos, que narrow band termina siendo double sideband. Y eso lo vemos de este caso de los tonos. Y eso es una característica importante de la modulación de banda angosta, que tiene un ancho de banda del doble de la banda original, ¿verdad? Se puede generar de manera similar que el DSBLC, ya vimos los circuitos hace un momento, ¿verdad? Y bueno, se puede utilizar este criterio, como les digo, siempre es que hay literatura que dice menor de 0.1, aquí dice 0.3, obviamente esos son criterios, lo que depende. Nosotros vamos a tratar siempre de ser muy claros y utilizar menor de 0.1 para bajarlo. Pero bueno, ahí está que existen criterios de eso, ¿verdad? Ok, entonces tenemos ese punto. Ahora, la diferencia entre esas dos expresiones se puede ver fasorialmente, porque uno podría pensar que son exactamente lo mismo, y no son exactamente lo mismo. De hecho, no, aunque comparten cosas, no son exactamente lo mismo,
y tiene que haber diferencia porque si hablamos de AM, hablamos de una modulación tal que hay una envolvente, ¿verdad? Que es muy clara, y sobre todo hay el hecho de que la frecuencia de la portadora es constante. En FM, aunque se dijo, bueno, es un narrowband FM, aunque se dijo anteriormente que hay una modulación de amplitud residual, ¿qué quiere decir eso? Que sí hay envolvente, hay una pequeña envolvente que está ahí, que no podemos obviarla del todo, digamos, sí existe, pero sobre todo hay diferencia en la frecuencia. No tan marcada en realidad, pero la hay. Y eso hace una pequeña diferencia. Para analizar eso, la diferencia entre los dos métodos, fasorialmente uno los puede chequear. Vean lo que ocurre. Empecemos por el caso conocido, AM. Esta es la expresión que teníamos hace rato. Portadora, carrier, ¿verdad? Y dos bandas laterales. Ok, fasorialmente eso, ¿qué puedo ver yo? Generalmente, pues uno lo que toma es que estos son fasores, ¿verdad? Estamos hablando expresión fasorial. Entonces, tenemos un fasor que se mueve, digamos, si yo ubico el círculo trigonométrico, ¿verdad? Hay un fasor que se mueve a esta velocidad 2πfc, porque estos son ángulos, ¿verdad? Y va cambiando con el tiempo, esto es un ángulo. Entonces, sí, tenemos un fasor que se mueve a una velocidad, bueno, voy a ponerlo resumido para escribir menos, omega ct, ¿verdad? Que es 2πfct. Y se está moviendo, ¿ok? Este fasor se está desplazando en el tiempo. Sobre ese fasor se montan dos más. Uno que va a una velocidad ligeramente mayor, ¿verdad? Si yo analizo, FC más FM es una frecuencia que es mayor que FC, porque es más alto por una frecuencia FM. Y aquí yo puedo analizar que el fasor de frecuencia FC menos FM es de una frecuencia menor que FC. Son dos fasores, uno más rápido y otro más lento. Y se hace una suma fasorial, ¿verdad? Se hace una suma fasorial de un fasor que va un poquito más rápido y otro que va un poquito más lento. Ahora, yo puedo analizar esto así como está, ¿verdad? Y yo puedo decir, ah, bueno, este se está moviendo en todo momento y los otros va uno un poquito más rápido, ¿verdad? Uno va un poquito más rápido, podría decirse que lleva como una delantera, ¿verdad? Que es FC más FM, y otro va un poquito más lento, ¿verdad? Voy a dejarlo aquí. FC menos FM. Eh, si yo quiero ver la resultante, pues tengo que hacer una suma de fasorial, ¿verdad? Vectorial, digamos, gráfica, donde pongo los puntos de los vectores y todo el asunto. Y todos se están moviendo. Ahora, es más fácil ver nada más los movimientos relativos, tomar como referencia, ya que todos tienen FC, a todo el resto FC, es más fácil, ¿verdad? Restarle FC a este, restarle FC a este y restarle FC a este para analizarlo de manera más sencilla. Cuando yo le resto FC a la portadora, me queda como referencia, me va a quedar un fasor en un punto que no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno dice, bueno, lo más fácil entonces es decir, ah, sí, yo tengo el fasor de la portadora en mi referencia. Está aquí, ¿verdad? S, pues tiene una amplitud. ¿Cuál es la amplitud? AC, ¿verdad? Y sobre S se monta la resultante de estos dos. Es más fácil verlo así. Donde, como les resté a todos FC, uno es de velocidad FM y otro es de velocidad o una diferencia menos FM, ¿verdad? Entonces lo que uno dice es, ah, bueno, entonces aquí yo tengo un coseno que va más rápido. Puedo dibujarlo así, ¿verdad? Y puedo decir, ah, bueno, ese que va más rápido va a una velocidad FM, va más rápido. Y tengo uno que va más lento. La velocidad a la que viaja este que va más lento es una velocidad
menos FM. Como va más lento, parece que va para allá, ¿verdad? Porque siempre esta es la referencia, este va más rápido y este va más lento. Al ir más lento parece que va para atrás, ¿verdad? Es como si dos personas van corriendo, uno a la par del otro. El que va más rápido, el que va más lento siente que el otro va hacia adelante, ¿verdad? Que le está pasando. Y el que va más rápido, si lo tomamos como referencia, siente que el otro va para atrás, ¿verdad? Bueno, eso es lo que vemos ahí. Si lo analizamos así, como la velocidad del FM es la misma que el menos FM, pero para atrás, ¿verdad? Si yo le saco en un momento la foto, están así. En un momento después, yo le saco la foto y tal vez cuando yo tengo este para acá, puedo dibujarlo ahí exagerado, tengo el otro, lo tengo para arriba, ¿verdad? Y cuando yo tengo este aquí, el otro, yo lo tengo aquí. Si yo saco la resultante en todos los casos, ¿qué voy a hacer? Cuando yo tengo esto aquí, la resultante me da algo como por aquí, ¿verdad? La suma de estos dos, ¿verdad? Recuerden la suma gráfica, me llevo el amarillo, lo pongo aquí y la resultante va acá. Si yo tengo el caso este, donde están uno para arriba y otro para abajo, la resultante me queda aquí en cero, ¿verdad? La resultante siempre la voy a medir desde aquí, en realidad, ¿verdad? Yo veo la resultante, los dos vectores y se la sumo a la referencia. Aquí va a ser este de aquí. Cuando esté aquí la resultante, ¿dónde va a quedar? Va a quedar como por aquí, ¿verdad? Entonces la resultante va a quedar por acá. Y entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que la resultante en todo momento parte de aquí y llega a cierto punto, ¿verdad? En algún momento va a ser por aquí. Cuando estén totalmente hacia atrás va a ser el mínimo. Y cuando se empiecen a mover, la resultante se empieza a mover. Siempre en la horizontal. O sea, la resultante de los fasores de las dos bandas va así. Y siempre sobre la horizontal. Y esto se hace grande hasta un máximo y se hace pequeño. Grande, máximo. Manteniendo la fase, cambiando la amplitud en todo momento. Entonces la fase está, es la misma, ¿verdad? O sea, siempre está sobre la horizontal, pero la amplitud cambia. Lo que coincide perfectamente con AM. AM tiene siempre la misma fase, pero la amplitud es grande y pequeña, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos para el caso de AM. Entonces se dice que tenemos el carrier, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La referencia. Este va a una velocidad más alta, este va a una velocidad más baja, y la suma de ellos dos siempre queda sobre este punto, ¿verdad? Entonces se va haciendo grande, pequeño, ¿verdad? Este, entonces tenemos esa característica, eh, que es, pues, interesante, ¿verdad? Eh, y que es bien relevante, siempre en fase. Ahora, teniendo en cuenta este análisis, ¿cómo se ve el análisis de la modulación en FM? En FM, esta es la expresión. Tenemos la referencia, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a considerar la referencia, entonces vamos a llegar y vamos a decir, ah, bueno, si yo tengo la referencia, voy a ponerlo acá, tengo la referencia, que es el AC, ¿verdad? El carrier, que está ahí, esa es mi referencia, y tengo estos dos. Ojo con estos tonos. ¿Qué tengo en estos dos tonos? Tengo un tono que es una frecuencia mayor, ¿verdad? FM. Nuevamente le vuelo a todos el FC, ¿verdad? Y este está a una velocidad mayor. FM. Va más rápido. Ujú. Va más rápido este, el otro. Entonces, digamos, si hacemos el mismo ejercicio, yo diría, ah, bueno, va a una velocidad mayor. Entonces lo pongo ahí y digo, ok, si este va a una velocidad FM y va así, ¿verdad? Pero ¿cómo va el otro? Este que está aquí, este coseno, ujú, es como el otro coseno, ¿verdad? ¿Cómo iba el otro? El otro, ahora que lo dibujamos, iba así, ¿verdad? Ahí va, ¿verdad? Y lo teníamos ahí, a una velocidad, lo estoy haciendo así como punteado, porque es la referencia, y este iba a menos
FM, ¿verdad? Así es como iba el otro. Y es lo mismo, pero este va en negativo. El que vaya en negativo, ¿qué quiere decir? El que vaya en negativo quiere decir que no va en esta fase, sino va a 180 grados. 180 grados es para arriba. A una velocidad menos FM. Quiere decir que va para allá. Ujú. Entonces, ¿cómo es la resultante de estos dos vectores? De esas dos bandas laterales, digamos, de este y este. La resultante de ellos va a ser, vean cómo van girando así. ¿Dónde proyecto yo esa resultante? Veámoslo en este caso en particular. Me traigo el otro, me lo traigo para acá, me lo traigo para acá, y la resultante entonces, en este momento, sería así, para arriba, ¿verdad? Esa es la resultante de estos dos. Conforme se va moviendo, en algún momento van a estar en fase totalmente arriba, me va a dar un máximo hacia arriba. Luego, el amarillo pasa aquí a este lado, el azul pasa al otro lado, y esa resultante va a ir bajando, siempre haciendo una vertical. En algún momento van a estar para abajo, marcando también un punto hacia abajo, ¿lo ven? Y la resultante total de toda la onda, ¿qué va a ser? Va a ser desde aquí a la suma de esos dos. En algún momento viene para acá. Ujú. Cuando va decreciendo, viene por acá y viene por acá, etcétera, etcétera. En algún momento va a llegar aquí abajo, ¿verdad? Y por ahí va a ir la resultante, marcando una diferencia significativa con el caso de AM, porque en AM siempre va del inicio acá y siempre moviéndose en fase, cambiando únicamente la amplitud. En el caso este de AM, están cambiando dos cosas. ¿Qué están cambiando? Está cambiando. Si cambia la amplitud, inevitable, ¿verdad? Este vector, digamos, cuando yo veo este caso, es más grande que el que esté abajo, ¿verdad? En algún momento yo voy a tener el vector aquí, ¿verdad? En este punto. Este es más cortito que los demás. Ahí hay cierta modulación de amplitud, lo que se dice la amplitud residual. Pero el detalle que no tiene esta es que la fase va cambiando. Este ángulo que está aquí cambia, está cambiando. Ahí es donde tenemos la modulación de frecuencia y de fase. Recuerden que una va con la otra, si cambia la fase, cambia la frecuencia. Y eso es lo que tenemos ahí. Entonces, notamos que hay una diferencia importante en cómo se suma la resultante de las bandas laterales a la portadora. En esta la resultante se suma en fase en todos los momentos. En esta se suma en cuadratura, porque esta siempre está a 90 grados. Para arriba o para abajo está a 90 grados. Entonces, los cambios de esta amplitud son los cambios residuales, o la modulación de amplitud residual, que en este caso, digamos, en FM, no significa, digamos, no significa modulación, no significa información para nosotros en ese caso, ¿verdad? No significa eso. ¿Dónde está la información para nosotros? Está aquí, en estos cambios de eso. Sin embargo, son dos modulaciones muy similares. Súper similares, donde comparten una característica, que son ambas, son double sideband. Podemos generarlo con circuitos muy similares, casi iguales, no exactamente iguales, pero muy similares, muy sencillos. AM es mucho más sencillo que FM. Después, cuando veamos banda ancha, vamos a dar cuenta que se complica, se pone interesante el FM, ¿verdad? Se complica bastante. Pero aquí vemos muchas similitudes. Y básicamente eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? En resumen, banda angosta. Banda angosta es un sistema banda angosta FM. Es un sistema que se parece a la M, tiene un ancho de banda
del doble de la banda base. Ajá. Por sus características, tiene una característica también que es casi lineal, casi lineal, pues, o prácticamente lineal, digamos. Si el índice de modulación es bien bajo, es lineal. Es FM como tal, pero se parece mucho a la M, tiene doble banda lateral y se puede generar con circuitos muy sencillos. Ujú. Esto va a tomar valor, digamos, estas características que les estoy diciendo, cuando veamos banda ancha y logremos comparar. Al final ya vamos a empezar a ver banda ancha, veamos banda ancha, analizamos banda ancha y después lo vamos a comparar con banda angosta. Y vamos a ver, pues, ventajas, desventajas, etcétera, ¿verdad? Y son como las dos vertientes. Característica muy importante, índice de modulación mucho menor que 1. Como les dije, aunque la literatura por ahí, por ahí lo dice punto 3, nosotros vamos a convertir esto en menor de punto 1, vamos a tratar de mantenerlo ahí, a menos de que se les diga, que si yo explícitamente, ¿verdad? Hay un beta de punto 2 y considérelo banda angosta, ¿verdad? Una cosa así. Si no, yo trataré de que sea bastante claro para evitar ambigüedades. En la práctica, pues, obviamente, son límites que no son así súper establecidos, pero que andan por ahí, ¿verdad? Obviamente, si uno empieza a subir el beta, pues ya no es banda angosta y hay una zona gris ahí, ¿verdad? Donde va a ir cambiando. Pero bueno, esto es lo que tenemos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, después vamos a hacer la comparación. Pasémonos al otro lado. White Band FM. Ahora el supuesto es que beta es grande, ¿verdad? Usualmente se dice, bueno, no, ni siquiera es mucho mayor que 1, ya con que sea mayor que 1 en realidad, o un beta mayor que 1. Eh, Usualmente es lo que vamos a utilizar por ahí. Entonces es lo que vamos a utilizar en ese punto. Asumir que beta es mayor que la unidad. Con solo eso, mayor igual casi, pero bueno, usualmente un poquito mayor. Vean que hay una diferencia, por lo menos unos 10 órdenes de magnitud entre banda angosta, un orden de magnitud, perdón, entre banda angosta y banda ancha, pero una diferencia de 10 ahí entre ellos. Y sí hay toda una zona gris que es ahí, que pasa entre punto 1 y 1, y sí, es una zona gris, tratamos de no estar ahí. Entonces, obviamente siempre suponemos que FC es mucho mayor que el ancho de banda de la señal, ¿verdad? Que está ahí. Tal vez ahí lo que tratar de que quede eso ahí. Ok. O sea, siempre necesitamos una frecuencia portadora, ahora sí, pues mucho mayor, ¿verdad? Entonces volvemos a la expresión original, volvemos a que esta es la expresión que no tenía aproximaciones, digamos, eso lo escribimos, eso es un SDT de FM. Ujú. Ahí no hay ninguna aproximación, eso lo veníamos trabajando, eso todo bien ahí. Ahora, vamos a hacer ahí algún arreglo matemático, obviamente, pues a conveniencia, lo podemos pasar a exponencial complejo, ¿verdad? O sea, estas dos cosas son exactamente iguales, la parte real de AC por el exponencial complejo de todo eso. Podemos eso, separarlo, carrier y la parte de modulación, ¿verdad? También ahí no hay trucos extraños. Y definimos una señal S acento, ¿verdad? Con el cosito este de arriba, ¿verdad? Se llama la virguleta o una cosa así se llama, no olvido, virgulilla, creo que se llama el acento ese, donde es obvio, ¿verdad? Que ese valor sería la amplitud, ¿verdad? Vemos lo que vimos, y, no, y esta parte de información, ¿verdad? Esa es la señal modulador, ¿ok? Este, y eso es lo que tenemos ahí en ese punto. Ok, entonces, vamos a revisar qué es lo que ocurre pues con esa parte, ¿verdad?
Resulta que es una señal periódica, ¿verdad? Es una señal periódica, esta que está aquí. ¿Por qué? Y porque es una señal senoidal, que depende del tiempo, ¿verdad? Que es periódico ahí. Entonces, es una señal periódica. Las señales periódicas todas tienen pues una equivalencia pues con Fourier, ¿verdad? Yo las puedo representar por Fourier ahí. Y vamos a utilizar, también es por conveniencia, la serie exponencial compleja. La serie exponencial compleja de Fourier. Entonces podemos expresar esto de esa manera y vamos a encontrar algunas cosas ahí que son relevantes. Esta es la definición, ¿verdad? O sea, simplemente es aplicar series de Fourier, es decir, como es una señal periódica, entonces esto yo también lo puedo expresar así, donde lo que tengo que encontrar son los coeficientes de la serie, que es una serie infinita, ¿verdad? Con coeficientes desde menos infinito hasta más infinito. Y estos son términos armónicos. 2pi n, n marca el número de armónico, ¿verdad? N igual 0 marca CD, n igual 1, el armónico fundamental, n igual 2, segundo armónico, n igual 3, tercer armónico, etcétera, ¿verdad? Usualmente en esta serie lo que uno hace es buscar los términos trigonométricos. Esa es la parte, digamos, en la que uno pone el trabajo, ¿verdad? De encontrar eso. Si estuviéramos, podríamos expresarlo en la serie trigonométrica, que son con los términos coseno y seno, ¿verdad? Y entonces el trabajo es encontrar los coeficientes, porque uno sabe que son términos armónicos. Y recordar que esto se hace por series de Fourier y no transformada de Fourier porque es una señal periódica, ¿verdad? Las señales periódicas las expresamos por series. Cuando no es periódico es que recurrimos a la transformada, en esa pequeña diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar esos coeficientes. Y vamos a encontrar cosas interesantes ahí. Entonces, el trabajo ahora consiste en buscar eso, ¿verdad? ¿Dónde? Entonces, yo sé que esto yo lo puedo expresar así. Vean que esto es una señal, vean que no es lo mismo, no son armónicos, ¿verdad? Esto es simplemente una señal y tengo que trabajar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicar la definición para encontrar los coeficientes, ¿verdad? Esta es la expresión para encontrar los coeficientes, digamos, por definición. Bueno, sin embargo, son las 8:20. Hagamos la pausita acostumbrada, porque quiero que empecemos a encontrar eso y que desarrollemos hasta encontrar todos los resultados y la explicación de banda ancha. Ok, entonces hagamos la pausita, estiremos piernas y venimos a trabajar en esa parte. Ok, entonces ya casi seguimos. Ok, estamos analizando el ancho de banda de las señales FM. Algo importante que no dije ahorita, voy a apuntarlo acá. Hasta este punto no hay ninguna aproximación. De hecho, casi que no va a haber. La aproximación se hace para banda angosta. Aquí, vean que agarramos esto, lo expresamos de otra manera, exponencial complejo, sin ningún tipo de aproximación. Definimos una parte ahí de la señal solo como para ver el efecto que tiene la información, ¿verdad? Vean que lo hicimos. Bueno, tomamos el AC en realidad uno podría no tomarlo aquí, yo no sé, bueno, la literatura lo hace así, yo lo dejaría por fuera, pero es una constante que no, vamos a ver que no aporta tanto en realidad, uno podría dejarla fuera, no importa, pero es una constante multiplicativa ahí que no tiene mayor injerencia, pero el término de acá es el que es interesante, a la J beta, sen de 2pi fm, ese es el que vamos a chequear. Y entonces, vamos a chequear con una serie de Fourier cómo se ve ese término de acá, ese término que es lo que me aporta, ¿verdad? Que es lo que me da. Entonces, ponemos la definición y vamos a encontrar los coeficientes, ¿ok? Aquí está la definición del coeficiente, ¿verdad? Esto es lo que teníamos antes, ¿verdad? Esa parte inicial de arriba, eso es lo que teníamos ahí. En esa parte. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Esta es la definición del cálculo, digamos,
El cálculo del coeficiente está definido simplemente, bueno, como la frecuencia FM, que es la frecuencia fundamental de la información, ¿verdad? FM es la que queremos ver. Entonces tenemos multiplicación de FM o dividir entre un periodo, lo mismo, ¿verdad? Esa señal. Como es periódica, ¿verdad? Pues podemos extraer una frecuencia claramente integrada en un periodo. Esto es integrar en un periodo, ¿verdad? Esto es de T medio, menos T medios hasta T medios, ¿verdad? Tomen en cuenta que FM es igual a ¿cómo se llama? FM es igual a 1 sobre lo que sería el periodo de la señal de información, ¿verdad? Es periódica acá. Entonces, es así por la señal en cuestión, ¿verdad? Que es esta, la señal en cuestión, por los términos armónicos. Aquí están los términos armónicos. E a la J 2pi, el término armónico lo va dando N, ¿verdad? Cada N me va dando los términos armónicos, que son los términos de la serie, ¿verdad? Entonces, están un montón de términos armónicos que son infinitos. Entonces, cuando hacemos eso, pues sustituimos, ¿verdad? Nos traemos esto acá, la constante A se sale, no importa nada de esto. Pero bueno, así vienen, si revisan hiking, así viene. E introducimos el otro término, ¿verdad? Como quedan dos términos exponenciales, pues sus exponentes se suman, ¿verdad? E a la J beta ¿verdad? Se suma con el término armónico ahí. Se hace un cambio de variable, esto es un asunto ahí para conveniencia y poder ver un poco mejor las cosas. Se define X como 2πfm, entonces aquí está 2πfm, ¿verdad? Bueno, si hacemos el cambio de variable, nos va a quedar aquí está 2πfm, ¿verdad? Entonces esto se transforma en X, aquí voy a tener también el X, y nos queda de esta forma, donde, bueno, hay que hacer un cambio también en el elemento diferenciador, ¿verdad? X, 2πfm, entonces el dx es igual a 2πfm dt, entonces uno se da cuenta que ese dx, ¿verdad? Se ve de esa forma. Pero nos queda esta integral, el detalle es llevarlo a esta integral. Esta integral, así como está, con ese cambio de variable, es una integral frecuente en muchos problemas, de hecho se utiliza mucho, así como está. Algo así como cuando uno ve la función SA, ¿verdad? Que aparece un montón de veces, un montón de cosas. Bueno, aquí queda un beta, sen dx, nx, ahí están los términos armónicos, donde esa integral como tal, ven, aquí la C se quita, la C aquí no aporta nada. Se define este término, que es el de esa integral, Jn de beta, ¿verdad? Entonces 1 sobre 2pi, integral, aquí esto es por el cambio de variable, que queda de menos pi a pi, porque, digamos, lo que hace es que se evalúa también en un periodo, ¿verdad? Entonces va desde menos p a pi, desde menos pi a pi para cubrir 2pi, ¿verdad? De a la j beta sen de x en x, ¿verdad? Esto, básicamente, digamos, ahí me doy cuenta que Cn en realidad es igual a la constante AC por Jn de beta. Pero ese término que está ahí, Jn de beta, digamos, es un término muy común, que se le llama función de Bessel. En este caso, función de Bessel de primera clase de orden n y argumento beta, y se evalúa en términos de n y beta. En ese caso, se ve de esa manera. Y fue, bueno, desarrollada por este señor Don Friedrich Wilhelm Bessel, por ahí anda el asunto. Donde lo que les decía, el coeficiente Cn es igual a AC por Jn. Lo que les digo, el AC es una constante multiplicativa. Y entonces, ¿qué es lo interesante de esto? No perdamos la perspectiva de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Venimos diciendo que podemos expresar una señal modulada en frecuencia, la podemos expresar como
no quiere escribir esto. Ya vi por qué no quiere escribir. Porque yo lo apunto al lápiz. Ahora sí. Es una señal que la podemos expresar como una serie de Fourier. Desde que decimos una serie de Fourier, sabemos que es una suma infinita de términos armónicos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que tenemos una fundamental, ¿verdad? Hay una frecuencia fundamental y tenemos términos armónicos de esa frecuencia fundamental que se van sumando, ¿verdad? De manera infinita. Lo importante aquí es conocer los coeficientes de esos términos armónicos, porque los términos armónicos existen, ¿verdad? Pero entonces yo tengo que conocerlo porque el coeficiente me dice el tamaño del término, bueno, no tanto el signo. Me dice el tamaño y según el tamaño voy a tener los términos más o menos relevantes, ¿verdad? Un término, por ejemplo, que tenga un coeficiente 0 no es relevante, pero uno que tenga un coeficiente grande, que es grande, bueno, grande en comparación con los demás, sí es relevante. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Estamos buscando esos términos que son relevantes. Y esos términos, los coeficientes, ¿por quién están dados? Están dados por Cn, que a su vez está dado por la función de Bessel. La diferencia es que está multiplicado por el AC. Pues les decía yo dejaría el AC de fuera, no importa. Pues los multiplica todos por igual. Al final de cuentas, lo importante es la proporción de valores. Y AC los va a multiplicar a todos por igual. O sea, cada término de aquí va a ser un AC por un J n de beta, ¿verdad? Eso es lo que me va a definir el coeficiente. Pero entonces, AC es una constante multiplicativa, multiplica todos por igual. Interesante es conocer la función de Bessel, cómo se comporta el Jn de beta, porque es la que me va a dar estos tamaños. Entonces hay que evaluarla. Esta función de Bessel se dice que es de orden n, ¿verdad? Entonces el orden me va a dar el armónico. El argumento es beta, o sea, son funciones de beta, por eso está expresado de esta manera. Funciones del índice de modulación, o sea, para cada índice de modulación, yo tengo una función diferente. O un valor diferente. O sea, yo llego y yo voy a graficar esto en términos de beta. Voy a graficar el Jn de beta, pero grafico cada uno, ¿verdad? Según el valor de n que yo quiera. Entonces, por ejemplo, yo llego y grafico para J1 de beta. Y para J1 de beta voy a tener una curva. Para el J2 de beta voy a tener otra curva, etcétera, etcétera. Donde el n, pues me cambia la función. ¿Ok? Entonces, chequeamos eso. Entonces, bueno, puedo traerme la función de Bessel aquí, ¿verdad? Porque eso era, si revisamos el caso anterior, era esto, ¿verdad? Era así, o el Cn. Al introducir esto, ¿verdad? El Cn me queda AC por el Jn de beta. Entonces, simplemente al introducirlo me queda el AC afuera y aquí me quedan los coeficientes, ¿verdad? Me van a quedar de esa manera. Ok, entonces me va a quedar de esa manera. Ok, me va a quedar de esa manera y me doy cuenta de cómo es esa parte de la expresión. Entonces, la señal modulada, ahora sí, la señal modulada toda, ¿verdad? La full original, la full original que vamos a poner ahí en ese punto es igual a AC, nuevamente constante multiplicativa, que no vi la necesidad de andarla paseando en el otro lado, por la parte real de esta expresión. Ahora, aquí tenemos coeficientes, estos son números reales, la función de Bessel son números reales, eso es un número, nada más, coeficiente. Y la parte real es el coseno de esto, ¿verdad? Porque por Euler uno sabe que esto es e a la j de x, ¿verdad? Uno sabe que Euler es e a la j de x, es igual a coseno de x, ¿verdad? Si esto fuera más o menos,
más menos j sen de x. Entonces, el seno lo quitamos, ¿verdad? Donde hicimos la parte real y nos quedan los cosenos, nada más. Entonces, uno se da cuenta que la función modulada, fm en este caso, ¿verdad? Que es lo que se está manejando en este caso. Esa función modulada es un AC que multiplica todo mundo por la sumatoria, ¿verdad? De coeficientes. ¿Cuáles coeficientes? Jn de beta. Donde esos coeficientes van desde menos infinito hasta infinito, ¿verdad? Multiplicados por el coseno de esto que está aquí. ¿Y qué es eso? Son términos armónicos, ¿verdad? Donde yo veo eso, me va a quedar omega c de t más n omega m, ¿verdad? Omega m de t, sí, también, ¿verdad? Me quedan así, dándome en todos los casos frecuencias que son fc más nfm, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que las frecuencias son n igual 0, ¿verdad? Es aquí, en fc. N igual 1 me va a dar fc más fm. N igual 2 me va a dar fc más 2 fm. Y ahí van a ir creciendo, ¿verdad? fc más 3 fm. Eso con los n positivos. Con los n negativos, ¿qué me va a dar? Me va a dar fc menos fm. Me va a dar fc menos 2 fm, etcétera. Vemos que los términos son infinitos, ¿verdad? Alrededor de fc. O sea, yo tengo fc y hay una presencia de términos armónicos alrededor de fc, para arriba y para abajo. Todos los términos espaciados. ¿Cuál es el espaciamiento entre términos? fm, ¿verdad? fm es el espaciamiento entre todos los términos que yo voy teniendo ahí. Veanlo acá, aquí está la expresión, ¿verdad? AC, la sumatoria de términos infinitos, cosenos, nos ubicamos donde están esos, ¿verdad? Están a partir de fc y según los valores que vaya tomando n, que son desde menos infinito hasta infinito, ¿verdad? Entonces, es lo que les acabo de decir. Tenemos el fc y empiezan a darse los términos. Estos negativos me dan hacia acá y los otros hacia arriba. El espaciamiento entre cada término, ¿cuánto es? fm. Ese es el espaciamiento que yo tengo. Y la importancia o relativa, digamos, de cada coeficiente, ¿quién la da? El coeficiente de la función de Bessel. O sea, la función de Bessel, el valor que yo tenga para un valor n en particular, en un índice de modulación en particular, es el que me dice la importancia relativa de esos valores. ¿Ok? Entonces, el índice de modulación beta determina el tamaño del armónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo entonces voy a tener J0 para n igual 0. Esa sería la fundamental, ¿verdad? Que termina siendo la portadora. Entonces, J0 de beta. Beta igual lo que sea, ¿verdad? Yo tengo un beta igual ahí, beta X, ¿verdad? Entonces yo digo J0 de beta X. Y empiezo a evaluar todos los términos para ese beta X, ¿verdad? No es como que sean distintos, sino que yo reviso. Entonces J1 de beta X, J2 de beta X, etcétera. Empiezo a obtener. Teóricamente debería obtener los términos infinitos, ¿verdad? Pero bueno, a nivel práctico sabemos que usualmente eso no es así, sino que hay un punto donde esos términos empiezan a ser cero, ¿verdad? Como todas las series de Fourier, ¿verdad? Cuando hacemos series de Fourier, aunque los términos son infinitos, uno empieza a considerar los términos y hay algún punto donde ya se hacen cero y ya de ahí para arriba todos son cero, ¿verdad? Aquí es de manera similar. ¿No era? En frecuencia, si yo hago la transformada de Fourier, ¿verdad? Sí, se entiende súper bien, ¿verdad? Le hago la transformada, me queda el medio ahí, están igual, estos como son constantes, están ahí en la sumatoria de términos, ¿verdad? En las distintas frecuencias que se van a ir dando, ¿verdad? Estas son las frecuencias
armónicas alrededor de FC. Son las frecuencias que vamos a tener en ese caso, ¿ok? Y así es como se van a ir dando los distintos valores, ¿verdad? Se van a ir dando de esa manera. Y cómo se van a ir espaciando, ¿verdad? Todos esos valores en frecuencia. ¿Mm? ¿Qué nos queda evaluar? O sea, ya sabemos a este punto que como eso es una serie, entonces sí, tenemos esto y tenemos la ubicación armónica, sabemos que vamos a tener tonos, aquí están los deltas, ¿verdad? O sea, los tonos en frecuencia se transforman en funciones delta, lo sabemos. Entonces, ya sabemos que vamos a tener un FC y a partir de ahí tenemos un montón de términos. Espaciados todos, una distancia FM. Entre cada uno de ellos hay una distancia FM, ¿verdad? Entre cada uno de ellos. Eso ya lo sabemos. ¿Qué nos hace falta saber? El tamaño relativo de cada una de esas espigas de frecuencia. ¿Qué me los da? Esto que está aquí. Para eso necesitamos entender el comportamiento de la función de Bessel. Pero ya vemos la importancia que cumple ese coeficiente. Si ese coeficiente es 0, para determinado armónico, un J7, digamos, de beta que me dé 0, quiere decir que el coeficiente respectivo es 0 y entonces no es significativo. Si me da 10, es grande, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, chequeamos eso. Esas funciones se grafican. Esta es la gráfica clásica, digamos, de funciones de Bessel, donde tenemos, vean que tenemos una gráfica. Estas son las funciones de Bessel, Jn de beta. En función de beta. Es en función de beta, está graficado en función de beta, en función del índice de modulación. Y tengo los diferentes valores, ¿verdad? Por ejemplo, este es J0, J1, J2, J3, J4. Esto es infinito, no se grafica infinito porque ahí si no se va a terminar viendo ahí como un puño, ¿verdad? De gráficas. Pero entonces, ¿qué es lo que uno define? Uno llega y dice, bueno, voy a trabajar mi modulación. Por ejemplo, voy a usar un valor sencillo que esté marcado, un índice de modulación, un beta igual 6. Entonces, para el beta igual 6, a mí me interesa saber cuánto valen J0 de 6. ¿Cuánto vale J1 de 6? ¿Cuánto vale J2 de 6? ¿Cuánto vale J3 de 6? Etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que saber cuánto valen. Entonces, ¿qué hago? Tomo la gráfica. Voy a limpiarla un poquito aquí. Tomo la gráfica. Trazo una línea aquí en 6. A ver cómo si la logro pasar más. En rojo para que se vea bien. Eso me quedó bien. Eso es pura casualidad. Y empiezo a leer los distintos valores. ¿Cuánto vale J0 de beta igual 6? Busco aquí la curva, vale esto que está aquí. Aquí hay una intersección. Más o menos J0 de 6, ¿cuánto valdrá? No sé, es difícil, ¿verdad? Aquí a puro ojo. Digamos que punto 15. Igual esto no, de momento, no estamos precisando el valor. Queremos tener una idea de cómo se usa eso. J1 es esta que viene por aquí, ¿verdad? Baja y anda como por aquí J1, ¿verdad? Menos 0.3. Menos 0.3, más o menos. J2 sale por aquí, J2 viene por acá, es un poquito más pequeño, ¿verdad? Ahí a puro ojo, menos 0.25. Más o menos, ¿verdad? J3, lo reviso por acá, J3, vean que aunque va decreciendo es el mismo valor del J0 que vimos hace rato, ¿verdad? Entonces, más o menos son 0.15. ¿Verdad? 0.15. J4 está grandote, ¿verdad? Es este de aquí y es como un 0.35. 4 de beta
de beta 6, yo no sé por qué puse 3 ahí, de beta 6, eh, 0.35 tal vez, ¿verdad? Un ejemplo con 4 términos. Este ejercicio habría que hacerlo para todos los términos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy viendo aquí? La importancia relativa de cada uno de esos términos para un beta igual 6. Entonces, si yo tuviera que graficar esto, hagamos un pequeñísimo ejercicio de cómo se vería esto ahí a puro ojo, ¿verdad? Para un beta igual 6. Lo que me importa es el tamaño relativo, o es lo que yo ando buscando, ¿ok? Entonces yo vengo y digo, bueno, entonces, aquí están solo los positivos, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Digamos, yo tengo aquí, voy a suponer que aquí tengo F carrier, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, todos espaciados uniformemente, porque son términos armónicos, una distancia FM. Entonces tengo el 1, el 2, el 3, puedo separarlos un poquito más. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? FC más FM, ¿verdad? FC más 2 FM. Voy a ponerle solo el valor de esto porque es que si no se pega mucho ahí. FC más es 1, 2, 3 más 4 FM. Ese es el valor de ese. Ahora, ¿cuál es el valor relativo de cada uno? J0 vale 0.15, veamos ahí, el mayor vale 0.35, supongamos que esto es 0.35, ¿verdad? Entonces como 0.3, 0.2, 0.1, ahí a puro ojo, ¿verdad? Entonces, J0 vale 0.15, como por aquí, más o menos. J1 vale vale menos 0.3. Grafiquemos acá porque es lo que usualmente se hace, la magnitud, porque ustedes saben que a nivel de espectro, ¿verdad? Lo que interesa es más la magnitud, entonces quedémonos con la magnitud, 0.3. Vendría como por aquí, es este punto. J2 es 0.25, vendría como por acá, más o menos, ¿verdad? J3, 0.15, vendría como por aquí. J4, 0.35, que es el más alto. Entonces, yo vengo y establezco, vamos a hacerlo con líneas gruesas, establezco el espectro más o menos de línea de esa señal, donde me doy cuenta que el armónico más importante, ¿cuál es? Este, el J4. J4 es el más grande, ¿verdad? Aquí está J3, J2, J1 y J0. Y eso me va dando una idea de cómo se ve el espectro de la señal. ¿En función de qué? Del índice de modulación, beta igual 6. Si yo hubiese elegido otro beta, tengo que hacer el corte en otro punto y los valores cambian totalmente, ¿verdad? Si yo hubiese elegido uno más alto, vean el comportamiento. Entre más alto me vaya yo, los coeficientes se van haciendo todos más pequeñitos, un poquito más uniformes. Si estoy en un J muy pequeño, hay términos que son 0 y son menos los términos significativos. Aquí, bueno, vamos en J4, no está indicado, ¿verdad? Habría que ver más Jotas que vayan apareciendo ahí. Pero eso es lo que yo tengo, ¿verdad? Y veo la importancia relativa. Vean algo interesantísimo entonces de FM. Conforme va subiendo el índice de modulación, aquí no se ve, pero van apareciendo más términos, digamos. Vean la tendencia, J1, J2, J3. Un J5 viene aquí bajito, ¿verdad? Va a empezar, va a subir por acá y hace algo así. Esa es la tendencia de todos. Entre más alto sea el orden del coeficiente de Bessel, más tarda, digamos, en salir y es más bajo. Entre más alto sea el índice de modulación,
los coeficientes son más uniformes, son más pequeñitos todos, pero de tamaño similar. Eso quiere decir que hay más términos armónicos que tienen importancia relativa entre ellos. Entre más pequeño sea beta, hay menos términos relevantes. ¿Qué hubiese pasado si yo agarro un beta, por ejemplo, vean un beta bien bajito, un beta de 1, digamos. En un beta de 1 es muy relevante J0, ¿verdad? Súper relevante. J1 es relevante. J2, un poquito. Y ya J3 y J4 son muy pequeños respecto al otro, casi despreciables. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo? Hablamos de narrowband FM con un beta menor de 0.1. Si yo me vengo a la gráfica y busco 0.1, este es 2. 0.1 es un décimo de esto. Es esta cosita de por ahí, ¿verdad? Ahí son relevantes básicamente el J0 y el J1. ¿Y qué significa que sean relevantes nada más el J0 y el J1? Por ejemplo, que sean relevantes quiere decir que tengo FC, ¿verdad? Aquí tengo una relevancia que es mucho más grande y los otros son pequeñitos y después de eso no hay casi nada más. Pero ¿esto qué significa? Doble banda lateral, double sideband. ¿Qué coincide con lo de wideband? De hecho, el estudio, digamos, del espectro mediante funciones de Bessel es como el estudio completo, en realidad. De aquí podemos sacar el comportamiento narrowband. Lo que pasa es que es muy útil sacarlo en comparación con el AM para que quede muy claro la doble banda lateral y que se puede generar con circuitos como los de AM, que es uno de los puntos, digamos, relevantes. Pero de aquí se ve que conforme yo voy subiendo el índice de modulación, cada vez van apareciendo más y más bandas relativas de importancia. El espectro se va distribuyendo, se va expandiendo en frecuencia. Con un beta pequeño, el espectro está muy cercano a la portadora y conforme voy creciendo se va expandiendo. Y esto es muy importante entenderlo en la modulación de ambos, el rol de las funciones de Bessel. Que si bien es cierto, esto solo lo podemos estudiar con una modulación de ángulo, es un reflejo también pues, de lo que pasa en modulaciones ya con señales de información, digamos, normales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, muchas. Ok. Em, a ver, en la gráfica esa gráfica siempre es así, o sea, siempre es, esa gráfica de Bessel siempre es así, es algo que podemos buscar y que podemos, ok, lo De otro, hecho, perdón, lo eh, vamos a trabajar con tablas. Después, ahora vamos a ver cómo lo trabajamos con tablas, pero sí, Bessel es estático, digamos. Sí, siempre es la misma gráfica, lo que uno busca son los valores de los coeficientes en función de beta. ok, ok, y lo otro es, bueno, para obtener los armónicos, esa gráfica con los armónicos, ¿cómo lo pediría usted en un enunciado? Porque estoy buscando así como pensando cómo pediría yo algo así, ¿verdad? Y siento que no sé cómo lo pediría usted, o sea, cómo lo diría que uno sepa, sí, esto es lo que tengo que hacer. A ver, tenemos que avanzar un poquito más. Ahorita vamos a ver cómo se calcula el ancho de banda, digamos, basado en Bessel. Entonces, hay un criterio para definir cuáles términos son significativos, cuáles no son significativos. Entonces, uno se va a una tabla y en la tabla extrae los valores significativos. Ujú. Ahorita tenemos que Oh, chequear eso. Ujú. ok, 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 ok. No, yo creo que eso era. Gracias. Un momento, ok. David, ¿alguna otra pregunta? Bien, avancemos un poquito, lo que todavía no hemos completado la, la imagen completa, ¿verdad? Lo que tenemos todavía es una imagen parcial de cómo se ve esto, cómo se estudia el ancho de banda. Algunas propiedades, los JN de beta son iguales a los J de menos N de beta. O sea, el J, por ejemplo, para N par, ¿verdad? El J de 2, por ejemplo, esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, el J de 2 de beta tiene exactamente el mismo valor del J de menos 2 de beta.
¿verdad? O el J de menos 4 es igual al J de 4, el J de menos 6, etc. Para N impares hay un asunto de signo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el J3 de beta es igual a menos el J de menos 3 de beta, ¿verdad? Hay un menos que se interpone. Pero estas dos cosas hacen que las magnitudes de los J negativos y positivos sean iguales. Y eso es un gran alivio, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es esto, que, bueno, lo podemos expresar de esta manera, que es un poquillo más complicada, agarrando el menos 1 y elevándolo, ¿verdad? Entonces que los Jn de betas es igual a los menos, a la n de J menos n de beta, pero la que más nos interesa es esta. Las magnitudes son iguales de los J positivos y los negativos. Usualmente, como esto lo usamos para gráfica de espectro, ¿verdad? De los deltas, de los valores de los deltas, lo que nos interesa son las magnitudes, como casi siempre se hace. Siempre lo que interesa son las magnitudes, excepto cuando combinamos señales en una misma frecuencia, ¿verdad? Y hay un asunto de como ver las cuadraturas y eso, ¿verdad? Como cuando hacemos modulación QAM. Ahí es cuando nos interesa analizar bien las fases. Cuando no, pues nada más nos interesan las magnitudes. Entonces, las magnitudes de los coeficientes positivos son iguales a las magnitudes de los coeficientes negativos. Son idénticas esas magnitudes. Eso es una salvada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque entonces vean que por eso solo se presentan las gráficas de los coeficientes positivos, no de los negativos. Porque no hace falta, digamos, por lo menos para lo que nosotros requerimos en nuestro campo de aplicación. A nosotros solo nos interesan las magnitudes. Entonces basta con conocer las magnitudes de los positivos. Cuando queremos el de un negativo, buscamos el del correspondiente positivo y obtenemos la magnitud. ¿Okay? Eso nos va a facilitar mucho el trabajo. No hay que andar buscando lo de los coeficientes negativos. Luego, y esto es muy importante, la sumatoria de los términos infinitos de los coeficientes de Bessel al cuadrado es igual a 1. ¿Por qué esto es importante? Cuando yo busco la potencia de los términos armónicos, ¿qué es lo que uno hace? Cuando uno busca la potencia, agarra la magnitud al cuadrado y la divide entre 2, ¿verdad? Porque son amplitudes. Esto me refleja la amplitud, ¿verdad? Entonces yo agarro el término al cuadrado y eso es un reflejo de potencia. Pues esta propiedad dice que la sumatoria de todos los términos al cuadrado es igual a 1. Esto termina siendo una propiedad de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que la energía se distribuye. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo estoy con un J, por ejemplo, con un beta igual 0? En beta igual 0, toda la energía está contenida en J0, que vale 1. Exactamente ahí, porque solo J0 es significativo. Todos los demás, el J1, J2, etcétera, son 0. Pero el J0 vale 1. Toda la energía está en la portadora, con un índice de modulación de 0, lo cual tiene mucha lógica, digamos. Si no estoy modulando, si el índice de modulación es 0, toda la energía está en la portadora. Entonces, en ese punto en particular, yo estoy en un punto en el cual la energía está en la portadora nada más. Y esto, pues vale 1. Ahí está toda la energía, ¿verdad? 1 al cuadrado es 1 y ahí está todo. Cuando yo empiezo a modular, empieza a crecer beta. Beta empieza a crecer. Conforme beta empieza a crecer, empiezan a aparecer las otros deltas, los otros espigas empiezan a tomar valores, pero empieza a bajar J0, ¿verdad? Entonces, J0 empieza a bajar y empiezan a aparecer los otros índices. De hecho, esto sería interesantísimo, digamos, tener un analizador de espectros, poder ver los J y tener una perilla de beta, ¿verdad? Una perilla donde yo puedo mover beta. Entonces me llevo beta igual 0, yo solo vería la portadora. Donde empiezo a darle vuelta a la perilla y empiezo a mover
el índice de modulación lo empiezo a aumentar, ¿qué empezaría a pasar? Empiezan a crecer los términos armónicos, los distintos coeficientes empiezan a crecer, empiezan a aparecer, ¿a costa de qué? De que el J1 baje, porque la energía no es infinita, ¿verdad? Simplemente se distribuye. Con un índice de modulación de 0, la tengo totalmente concentrada en la portadora. Y conforme empiezo a darle índice de modulación, la energía se empieza a distribuir en los términos armónicos. Para que se distribuya, si ellos ganan, alguien tiene que perder energía. Entonces, la distribución va cambiando en función del índice de modulación. Entonces, esta propiedad es sumamente importante de entender porque esto es un reflejo de la potencia, ¿verdad? Del coeficiente. Y entonces, el hecho de que la sumatoria sea 1, pues me refleja la famosa ley de conservación de energía, ¿verdad? No la creamos, ni la distribuimos, ni la destruimos, nada más la distribuimos aquí. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo, ¿eh? Ahora, sí. Perdón, ¿un nombre para esa propiedad? Conservación de energía o... Que yo sepa no tiene como un nombre particular, pero para nosotros, es que digamos, esto es una propiedad de las funciones de Bessel, pero para nosotros significa conservación de energía, al final de cuentas. O sea, yo tengo cierta energía en la onda modulada, ¿verdad? En la onda que estoy transmitiendo, y yo, por así decirlo, decido con el índice de modulación si toda esa energía está en la portadora o la distribuyo en las bandas laterales alrededor de la portadora. Como nombre, no sé, tal vez le podríamos poner conservación de energía, pero es una propiedad de las funciones de Bessel que yo sepa no tienen un nombre en particular, pero para nosotros significa eso, conservación de energía. Ok, gracias. Ok, porque la potencia de la onda modulada es una, ¿verdad? Yo digo, bueno, voy a transmitir con 5 watts. Ahora, dependiendo del índice de modulación, esos 5 watts están distribuidos en diferentes valores de las bandas laterales. Ahora, aquí tengo la gráfica. ¿Cómo trabajamos esto? Esto lo vamos a trabajar con tablas, ¿ok? Porque, digamos, estar resolviendo, por así decirlo, estar resolviendo los distintos valores, es complicadísimo, ¿verdad? O sea, decir que se va a poner uno a resolver las integrales, pues no, ¿verdad? Eso creo que está claro que no, es como con las gaussianas, ¿verdad? Que trabajamos con tablas, entonces no es como que vayamos a resolver las integrales propiamente. Entonces lo que hacemos es que trabajamos con tablas. Las tablas, ¿cómo se leen las tablas? Es una tabla de funciones de Bessel que está en función de beta y yo voy leyendo los distintos coeficientes, ¿verdad? Los distintos valores, J0, J1, J2, digamos, depende de la tabla, esta tiene hasta J10, esta yo se las puedo poner en el TEC digital para que lo tengan de referencia, aunque es una tabla común, ¿verdad? Que se encuentra. Y aquí va viendo uno los valores, vean lo que les decía, para un índice de modulación de 0, el único relevante es 1, nada más, los demás valen 0, justo ahí. Para punto 1, que es como el límite de narrow band, el J0 es 0.99, mucha energía en la portadora. J1, 0.049, ¿verdad? Es como un 5% ahí, pequeñito, ¿verdad? En las bandas laterales. J1 ya J2 tiende a 0 y las demás son 0. Punto 2, empiezan a distribuirse. Demos un brinquillo aquí grande a beta 1. Ya en beta 1, J0 vale 0.76. J1 vale 0.44. J2, 0.11. Ahí van creciendo. Si nos vamos, aquí yo no puse muchos términos de la tabla porque es que si no, ahí pegado se veía muy feo, ¿verdad? Entonces, vean aquí, por ejemplo, en 2. Ya en 2, J0 vale 0.22. J1, 0.57. Vean que ya aquí J1 es más grande que 0.2, ¿verdad? Por las oscilaciones que tiene.
J2.35, J3.12, .04, J4, etc. ¿Qué es lo que necesitamos? Un criterio para definir cuáles términos se toman en cuenta o no se toman en cuenta, cuáles son significativos. Bueno, antes del criterio, si el beta es pequeño, ¿verdad? J0 es más o menos 1. Y J1 se dice que es más o menos beta medios, ¿verdad? Más o menos, porque es más o menos lineal aquí en este pedacito ahí. Y los JN de n mayor que 0 son 0. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Este caso en particular, para un beta pequeño es como narrow band. Hablamos de tener la portadora, el J0 y los J1, ¿verdad? J1 corresponde también al de J de menos 1. Entonces son las dos bandas laterales, ¿verdad? El J de menos 1 y aquí el J de 1. Y los demás son más o menos 0. ¿Qué es esto? Esto es double sideband, ¿verdad? Esa es la doble banda lateral, la que tenemos aquí, ¿verdad? Doble banda lateral es lo que tenemos ahí. Esos son los tamaños, digamos, de las, ¿cómo se llama? De las espigas. Las demás son 0. Entonces, wideband está contenido dentro de lo que son, narrow band, perdón, banda angosta está contenido dentro de lo que es bezel, ¿verdad? Este es el caso de narrow band FM. ¿Cuál es el caso de cuando esta cosa anda por aquí bien pequeñito, ¿verdad? Por ahí es lo que estamos hablando de narrow band. Más o menos anda por ahí. Ahora, esta es la expresión, ¿verdad? Aquí, esta es la que ya teníamos en realidad, no es nada del otro mundo. Esa que está ahí. Es la expresión que ya teníamos. Entonces, nos damos cuenta que el espectro de una señal FM, ¿verdad? Modulada por tono, contiene la portadora y una serie infinita de frecuencias laterales simétricas, términos armónicos separados por FM entre ellos, ¿verdad? Ubicados en, y ahí están todos los términos, ¿verdad? Alrededor, es lo que hemos venido diciendo, digamos, ahí no hay nada nuevo, ya todo eso se lo sabía dicho. Cuando beta es mucho menor que 1, que es narrowband FM, solo un par de frecuencias laterales son relevantes, están ubicadas en FC más menos FM, ya eso se los dije hace un momento, por lo que solo consideramos las dos primeras funciones de Bessel. ¿Todo bien ahí? La amplitud espectral de la portadora está dada por J0 de beta, ¿verdad? Eso no sucede en AM. En AM la portadora es fija siempre. Aquí sí varía, según los valores de beta. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Voy a volverme un segundito a la gráfica anterior. Vean cómo varía la portadora. La portadora está dada por J0, ¿ok? Si yo vengo y digo, bueno, voy a revisar cómo va esa portadora. Voy a tratar de resaltar esto. A ver el comportamiento de la portadora. Me doy cuenta que la portadora pasa por un montón de valores. A veces valores grandes, a veces valores pequeños, a veces 0. Por ejemplo, aquí, en 2 puntos y algo es 0. Aquí es 0. Aquí es 0. Hay momentos donde la portadora desaparece. Bueno o malo. En general, bueno. ¿Por qué? Porque si la portadora es 0, quiere decir, por la propiedad que vimos hace rato, si la portadora es 0, ¿dónde está la energía? En las bandas laterales, ¿verdad? O sea, si yo llego a un punto donde yo hago que no haya energía en SC, toda la energía está distribuida en las bandas laterales, que es donde tengo la información, ¿verdad? Y es conveniente tener la energía en la información. Ya habíamos hablado en AM, ¿verdad? Habíamos hecho aspectos, ejercicios de eficiencia, ¿verdad? De dónde pongo la energía. Si yo la pongo en la portadora no lleva información. Entonces, por ejemplo, un caso donde la portadora es 0, quiere decir que toda la energía está ahí, en la información. Entonces me marca mucho la información. Entonces tengo eso, ¿verdad? Entonces, J0, pues
pasa así, ¿verdad? Lo cual no pasa en AM. Y entonces la potencia se distribuye en la portadora, en las bandas laterales, lo que les vengo diciendo, ¿verdad? Por lo que si la portadora baja, las bandas laterales suben. A fuerza. De hecho, vean aquí ya una expresión de potencia, ¿verdad? La potencia, ¿cómo se va a dar? Va a ser un medio de AC cuadrado, porque eso es igual para todos, una constante igual, por la sumatoria de los JN de beta. Y ya sabemos que esto, esa sumatoria da 1, ¿verdad? Entonces eso es igual a esto. ¿Qué quiere decir esto? Potencia constante. Potencia constante de la portadora, ¿verdad? Normalizada. Entonces, normalizada, sí. Si la quisiéramos no normalizada, hay que dividir entre R. Y entonces, a partir de ahí, yo lo que veo es que cada banda lateral, ¿verdad? Consideramos la banda lateral como la suma de la banda en negativo y en positivo, digamos. Por ejemplo, la banda de 1 es la de -1 y +1. Entonces se dice que tiene una potencia, como la sumo, se le va al medio, ¿verdad? De AC cuadrado por el correspondiente coeficiente al cuadrado, ¿verdad? Si yo digo, sí, yo tengo aquí la portadora. Entonces yo quiero saber la potencia, por decir algo, de la J-3 de la tercera banda lateral, yo sumo la de las dos. Es como se suele hacer. Sumo la de -3 y la de 3. Entonces, la potencia es AC cuadrado por JN al cuadrado. El coeficiente al cuadrado, ¿verdad? No tiene el medio porque sumé la de una con la de otra, ¿verdad? Esa es la potencia de esa banda lateral. Entonces, con eso vemos ese asunto. Bien, ya son las 9:21, ya me pasé un minuto. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Bien, nos falta terminar de dibujar esto en el sentido de ver todas las implicaciones de esto, cómo calcular el ancho de banda. No llegamos al criterio para saber cuáles son bandas son significativas, pero bueno, en la próxima clase lo trabajamos y empezamos a hacer cálculos de anchos de banda para modulaciones de tono. Y después vamos a ver también cómo podemos o cuáles son las estimaciones que se hacen para cuando no son modulaciones de tono. Por hoy cerramos acá. Entonces, nos hablamos el próximo jueves para seguir en esto. Porfa, y repásenlo ahí un poquito, entiendan bien de qué se trata, ¿verdad? Y para que puedan engancharse bien en la próxima clase, que retomamos a partir de aquí para continuar para ver estos cálculos de ancho de banda en ese. Bien, entonces con esto cerramos hoy. Que les vaya bonito, que tengan bonito día y nos hablamos. Entonces, estén muy bien. Hasta luego. Profe, consulta. Sí, hasta luego, previo. No, todavía no sabe más o menos. No voy a detener la grabación nada más. Ok.